semejante a. En el verso 31, en el 33, el reino de los cielos semejante a. Todas las parábolas aquí en adelante así comienzan, el reino de los cielos es. Entonces, como hemos tenido un poquito de separación entre mensaje y mensaje, quiero regresarme un poquito, acordarnos. El reino de los cielos, los secretos del reino de los cielos es clave en las parábolas. Recordemos el propósito de las parábolas. Las parábolas cumplen dos propósitos. Hay comentaristas que dicen que simplemente son ejemplos que hacen mucho más fácil entender las verdades del reino, pero no es cierto, porque las parábolas ocultan la verdad, porque es una forma de juicio de parte del Señor contra los líderes religiosos de Israel, que rechazaron al rey. Y por otro lado, muestran la verdad a los que son hijos de Dios. Y obviamente no se puede llegar allí por sí mismo, es obra de Dios el revelar esas verdades, pero están guardadas solamente para los hijos de Dios. El reino de Dios ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento en libros proféticos. Miremos Miqueas, por ejemplo, capítulo 4, para conectarnos hasta atrás con el reino de los cielos, lo que Israel esperaba del reino de los cielos y lo que Jesús estaba presentando del reino de los cielos y lo que los discípulos estaban viendo del reino de los cielos para entender el porqué de estas parábolas. Dice Miqueas 4, versos 1 al 4, y voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así Miqueas: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Está hablando de reinado, de un reino. Y la manera como lo está describiendo cuando habla del monte de la casa del Señor, está hablando de Sión, está hablando de algo físico, es un reinado físico, ¿sí? Y continúa, verso 2, vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Habla de Sión, habla de la ciudad de Jerusalén, está hablando de Israel, es una promesa para Israel en el futuro. Está describiendo el reino de Dios aquí en la tierra, en el futuro. Está hablando de la influencia del reino, en el verso 2 cuando dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. Todos quieren ir a escuchar, a conocer la verdad allí. Entonces, si está hablando del reino, tiene que haber un rey. El rey es el Señor Jesucristo. Está presentando la promesa del reino a Israel aquí en el Antiguo Testamento. Verso 3, Él juzgará entre muchos pueblos. Cuando dice Él juzgará, está hablando del Señor Jesús. Y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hay paz, es un reinado de paz, un reinado de prosperidad. Está hablando de un reinado de justicia. Dice: Él juzgará a muchos pueblos, enjuiciará a las naciones. Cuando la palabra describe el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra, dice que es un reinado donde hay justicia, hay equidad, hay prosperidad, hay salud. Es más, no hay espacio casi para la muerte. Es raro una persona que muera. Y cuando hay pecado, Salmo 2 dice que el Señor Jesucristo con mano de hierro va a juzgar a los que pequen. Entonces no hay espacio para que crezca el pecado, no hay malas influencias. Todo es bajo la verdad del reinado del Señor Jesucristo. Verso 4, cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Hay paz, hay tranquilidad, hay confianza, no hay necesidad de alarmas o de cerrojos, no hay necesidad de temor, porque el que está gobernando es el Señor Jesucristo. Es un gobierno perfecto, es el reinado que Dios está prometiendo. El problema es cuando llegamos al Nuevo Testamento. Israel está esperando ese reino. Israel está esperando que el Señor Jesucristo venga y establezca su reino ahí en Jerusalén y comience a gobernar a todas las naciones, o que destruya a los que son gentiles para que ellos queden gobernando ellos solos nada más. Pero resulta que el Señor Jesucristo lo están viendo y no está haciendo eso. Cuando el Señor nace en un pesebre de una manera muy humilde, viene a servir, no viene
a apoderarse de nada, viene a sanar a los enfermos, muestra compasión, misericordia, está amando a las personas, está proclamando el reino de los cielos en su mensaje y está llamando al arrepentimiento para que entren en el reino, pero no está estableciendo un reinado terrenal, físico, como ellos lo esperan, como ellos han conocido en las Escrituras. Entonces, cuando entramos en las parábolas, el verso 11, ahí 13:11, dice que, y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Las parábolas revelan los misterios, es la parte que Israel no puede comprender, está siendo revelada aquí. Y varias facetas, varias partes claves para mirar el reino de los cielos son reveladas en las parábolas. Pero lo que ellos están encontrando, otra vez ese choque, que el reino no es como ellos lo esperan. Ellos han querido forzar a Jesús a que se establezca como rey. Él se quita de allí, no lo permite. Nada de lo que ellos esperan está sucediendo. Entonces, los líderes religiosos de Israel se levantan contra el Señor Jesucristo. Se oponen a Él. La oposición crece, va aumentando. Desde el capítulo 12 vimos el confrontamiento del Señor Jesús con los fariseos. Le llama víboras, raza de víboras, les dice a ellos, camada de víboras. Y viene esa confrontación y después llegan al punto de blasfemar al Espíritu Santo, lo que sea, con tal de no recibir al rey. Porque el rey no se parece a lo que ellos esperan, el reino que les promete no se parece a lo que ellos esperan. Entonces hay todo ese choque, empieza el Señor a hablar con las parábolas, forma de juicio contra ellos. Y las dos parábolas que vimos, una habla de la semilla que es sembrada en 4 diferentes tipos de terrenos. Dice que de los 4 terrenos, es el corazón, solamente un terreno es fértil, solamente un tipo de persona es convertida y cambiada a ser un hijo o una hija en el reino de Dios. Entonces, son más los que se pierden que los que se salvan, o es más la maldad y la dureza del corazón que lo que es un corazón humilde, prevalece en esa parábola. Después de eso vimos el hombre que cierra, el terreno es bueno, todo el terreno es bueno, siembra buena semilla, pero el enemigo siembra mala semilla. Y es tan drástico el cambio en el terreno que no pueden quitar las espigas porque van a destruir el trigo. Entonces, esa parábola muestra cómo los discípulos del Señor Jesucristo, que son los siervos en la parábola, los siervos del dueño del terreno, quieren ir y arrancar la maleza, la cizaña. Es decir, los discípulos quieren hacer juicio contra toda la maldad que ven porque es mucha la maldad. Y el Señor les dice, no, esa no es su tarea, esa es tarea de los ángeles. Su tarea es anunciar el reino. Entonces, en cierto modo, si mantenemos el contexto de lo que estamos leyendo aquí, todo el capítulo 13, estas dos parábolas, no podemos arrancarlas de aquí y mirar la mostaza como algo separado de lo demás y la levadura como algo que no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Todo está conectado. Eso es lo que quiero hacer ahorita, que nos conectemos con todo lo que está sucediendo aquí, con lo que Mateo está narrando hasta aquí. Entonces el Señor Jesús, después de hablar de la cizaña y el grano bueno, dice que la cizaña va a ser recogida, atada, será juzgada, pero es mucha. Y parece que lo que presenta del reino es difícil y es poco. Y el Señor Jesucristo está respondiendo, tal vez, a lo que está sucediendo en el corazón. Digo tal vez porque el texto específicamente no lo está diciendo, pero asumimos por el contexto que nos da. Cuando refiere la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura, está hablando que sí, el reino se ve pequeño, el reino se ve como insignificante, que es poco. Y ellos están pensando, si esto están haciendo contra nuestro Señor, ¿qué no van a hacer contra nosotros si Él es el Hijo de Dios? Al punto que lo están rechazando y ya han planeado cómo matarlo al Señor Jesucristo. Entonces Jesús les habla de la parábola de la mostaza y de la levadura para ayudarles, animarlos y mostrarles otra faceta, otros misterios del reino que ellos no conocen todavía. Y es ahí donde nosotros necesitamos mirar eso que Él hizo con ellos y cómo tiene que ver con nosotros el día de hoy.
La semilla de mostaza, allí regresando al verso 31, refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que de todas las semillas es la más pequeña. Muchos comentaristas dicen: ¿sí ven? Aquí está. La Biblia tiene errores. Y este texto comprueba que Jesucristo no es Dios, porque la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas. Y Jesucristo está diciendo aquí que la semilla de mostaza es la más pequeña. Entonces seguramente que aquí hay un error, y de ahí se pegan los que se levantan en contra de la palabra del Señor, los enemigos de Dios. Pero cuando miramos el contexto, Jesucristo no está hablando de botánica. Su intención no es enseñar algo de botánica, es el estudio de las plantas. Y decir exactamente esta semilla tiene esta medida y es más pequeña que las demás, porque hay otras que son más pequeñas. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo es usando un ejemplo que ellos conocen. Allí en Palestina, la semilla de mostaza se había hecho un proverbio entre los judíos. El Señor usa eso más adelante, en otra parte, cuando dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Han oído esa parte? Sí, ok, todos conocemos, es un proverbio que él está usando, refiriéndose a la mostaza. Entonces, cuando él dice, la semilla de mostaza es la más pequeña, él no está diciendo comparativamente con todo lo que existe en el mundo, no hay otra semilla más pequeña que esa. Está hablando donde ellos está usando de una manera proverbial, tratando de enseñarles una faceta del reino que ellos no conocen. Entonces Jesucristo no es como que, siendo el creador del mundo, esté ignorando la verdad, sino que le está hablando a ellos conforme a lo que cabe en ese punto. Él no está tratando de acomodar la verdad a ellos, él está hablando de lo que ellos conocen. Y cuando dice que se convierte como un árbol, en Palestina, la mostaza crece como 6, 7 pies de alto, pero en Palestina puede crecer hasta 15 o 16 pies de alto. 15 o 16 pies de alto, tal vez, bueno, no sé cuánto menos de esta altura, ¿no? Algo así, los que saben de construcción, pero es muy alto. Y dice que las aves vienen, o sea, se hace como un árbol. Hay cierta parte del año donde esas ramas se ponen duras y los pájaros pueden venir allí. Entonces es acertado lo que el Señor está hablando aquí. Alguien me regaló hace años una semilla de mostaza que es tan pequeña que la perdí. Se cuelga aquí. No sé qué la hice, me dio pesar haberla perdido, pero está dentro de un cristal. Y me gustaba mucho por lo que representa, lo que el Señor habla, pero es bien pequeña, es como un puntito esa semilla, ¿sí? Igual si miramos el efecto que produce es un árbol grande. Si miramos, por ejemplo, el sistema binario usa el número 1 y el número 0, ¿cierto? Es todo lo que usa el sistema binario, los que saben de computadoras. Y toda la información que se maneja en sistemática viene de esas dos cifras, unos y ceros, es todo. Es combinaciones de unos y ceros. Algo tan pequeño puede hacer algo tan grande. El sistema numérico, por ejemplo, constituye del 0 al 9. Son 10 números nada más. Pero ahí tenemos todos los números, toda la matemática, toda la trigonometría, todo lo que se usa en las fórmulas de física, todo viene de allí nada más. Algo tan pequeño puede hacer algo tan grande. Hay muchos ejemplos que podemos usar. Y Jesús les está mostrando que el reino de los cielos es algo parecido a eso, a un grano de mostaza que es tan pequeño, donde no se necesita que lo que se anuncia, lo que se habla, lo que se siembra de la palabra del Señor sea solamente porque empieza en un programa de televisión donde toda la nación puede escuchar el mensaje, no necesariamente. Lo que está sucediendo, regresando aquí, Jesús con los discípulos, es él y 12 discípulos, ya sabemos que uno lo traicionó. Es un grupo muy pequeño. Están en Roma, bajo el gobierno de Roma. Hay cientos de dioses en Roma. Está el sincretismo, donde todas las religiones están revueltas. Y está bien, todo el mundo tiene su propia religión. Pero con que adoren al César todo está bien. El cristianismo apenas está naciendo. Está naciendo con la persona del Señor Jesucristo y 12 discípulos que Él está formando. Comparado con lo que está sucediendo alrededor del mundo, no es nada, es algo muy pequeño, pero es algo muy poderoso. Así como la semilla de mostaza, cuando crece, se hace como un árbol. Es algo grande, frondoso, es la más grande de las hortalizas allí en Palestina.
Ellos pueden ver que a pesar que hay tanta persecución, a pesar que la mayoría no son creyentes, son paganos, el reino de los cielos empieza de una manera muy pequeña. Yo me acuerdo cuando esta iglesia comenzó, estaban Rubén y Sonia con nosotros. Son los únicos que creyeron que nosotros podíamos empezar una iglesia. Y estábamos ahí reunidos en mi casa. Era como un granito de mostaza, un grupo muy pequeño, muy pequeño. Y ha crecido a un punto donde esta iglesia tiene influencia en muchos lugares. Así es el reino de los cielos. Los discípulos son animados por el Señor aquí para creer en el poder del reino de los cielos. Y que no piensen que tiene que establecerse como un imperio para dominar a otros. Es algo que con que se siembre bien, allí va creciendo esa semilla, va multiplicándose, va aumentando y es efectivo. Y tiene continuidad también. Otra cosa que nos muestra esta parábola cuando dice que las aves del cielo vienen y anidan en las ramas. Las aves del cielo son una ilustración de algo que no pertenece al reino, ¿sí? Porque no pertenece al árbol de mostaza. Entonces las aves del cielo representan en este caso las naciones del mundo que son beneficiadas a través del fruto que da el reino de Dios. ¿Cómo está eso? Por ejemplo, Estados Unidos se fundó con principios bíblicos. El Mayflower, los puritanos, todos los que se vinieron huyendo de la persecución que había en Europa para tener la libertad de religión y adorar a Dios. Ellos llegaron aquí en el este, establecieron las 13 colonias, toda esa historia de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido la nación más grande de toda la tierra, la nación más poderosa en la tierra y la nación de mayor influencia en todo el mundo. Coincide con la ilustración del árbol de mostaza, donde las aves vienen a hacer sus nidos allí porque es fuerte suficiente para sostenerlas. Muchas naciones se han beneficiado de Estados Unidos. Claro, esta nación ahorita no representa eso. Estoy hablando de lo que históricamente ha sido. Muchas naciones se han beneficiado. Muchas naciones hemos venido aquí. Aquí han crecido nuestros hijos. Entonces, todo comenzó ¿con qué? Como un grano de mostaza. Un grupo muy pequeño, en medio de muchísimas dificultades. Y vino a ser la nación más grande en la tierra. Hasta el día de hoy todavía creo que lo es. No va a durar mucho así, pero sabemos que así es. ¿Cómo aplica para nosotros todas estas cosas hoy en día? Voy a hablar un poquito de política superficialmente. Yo no tomo ningún lado aquí en el púlpito. En la política es algo delicado y no me corresponde. Pero estamos en un tiempo donde hay dos candidatos principales y no me estoy apartando del tema. Y cuando las personas miran uno que ha quebrado la ley, es una mafia, y otro que es un excéntrico, egoísta, ¿qué le espera a este país con presidentes así? O el uno o el otro, ¿qué le espera a esta nación? Moralmente no hay nada, no hay nada. Entonces se habla de esas cosas y la conclusión es, estamos en muchos problemas, that's it. Hasta aquí llegamos, se va a acabar todo. Pero, ¿qué del reino de los cielos? ¿Qué del reino del Señor Jesucristo que Él ha dejado en nuestros corazones? ¿Qué de la verdad de la palabra que aunque esta nación se caiga o pase lo que pase aquí o en el mundo, va a seguir avanzando? Entonces el Señor le está enseñando a sus discípulos, yo creo que a nosotros aquí, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. La iglesia se verá como algo insignificante en el mundo hoy en día. Pero es el poder de Dios. Es la verdad de Dios que permanece para siempre. Y va a seguir avanzando y va a seguir adelante. Pase lo que pase en la política, pase lo que pase en los gobiernos. Igual, el reino de los cielos no se detiene. Es como esa semilla de mostaza que apenas se puede ver, pero sigue creciendo. Y muchos van a estar buscando la verdad de allí. Nosotros tenemos que creer así. Nosotros tenemos que responder cuando vienen esa presión con pláticas de política, esa presión con pláticas de la economía, la deuda que este país tiene se ha multiplicado con este gobierno de una manera horrible. Lo que nos espera no es bueno.
hablando materialmente, pero el reino de los cielos, ¿qué? ¿No es eso lo que buscamos primero? Busca primero, ¿qué? El reino de los cielos, el reino de Dios. ¿No dice que busques el candidato adecuado o el perfecto? Sería bueno conocer cuál es el candidato de Dios, ¿no? Yo creo que Proverbios habla de eso. Pero el reino de los cielos, no importa lo que pase, permanece. Roma era el imperio más grande que la tierra ha conocido. Y la iglesia, en medio del imperio más grande y poderoso, allí creció como desde un grano de mostaza en adelante. Yo creo que tenemos mucha razón para tener esperanza y fe en lo que el Señor está queriendo mostrar aquí. Después en el verso 36 les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Dice que una mujer, en ese entonces la mujer era la que hacía el pan en la casa, era normal hacer pan en la casa. 3 medidas de harina es una cantidad bien grande de harina, no es 3 cositas de harina, es bastante, equivale a un efa, así que usted figúrele ahí. Pero es una cantidad grande la que ella tenía que hacer de pan. Entonces cuando hacían el pan, ponían la levadura, obviamente adentro de la masa que no estaba levada, para que eso se esponjara y toda la masa se fermentaba y crecía, ¿sí? Y lo que ellos hacían era que la masa fermentada, antes de ponerla a que se hiciera como pan, cortaba un pedazo y lo guardaba. Y lo otro lo usaba para fermentar toda la masa, crecía. Las mujeres judías hacían esto, no sé si hoy en día lo hacen. Cuando su hija se casaba, la mamá le daba un pedazo de esa masa fermentada. Se la daba a su hija, para que cuando ella estuviera cocinando, horneando el pan para su familia, ella de allí sacara de esa para poner en la masa que no estaba fermentada. Entonces, hay cosas que el Señor Jesucristo está hablando aquí que los judíos, los discípulos entendían muy bien de qué estaba hablando Él. Por eso Él nos explica estas parábolas. Y algo que contiene la levadura es continuidad. Continuidad, es decir, con esa parte que la mamá le regalaba a su hija, muy significativo para ellos, ella hacía pan para el resto de sus vidas. Y cuando sus hijos se casaran, sus hijas, ella le daba de la masa hasta donde llegara un pedazo a su hija, y así sigue la levadura, eso no para. Entonces, hay comentaristas que dicen que cuando la Biblia habla de levadura, solamente habla de pecado y de maldad, porque es usado en otras partes en ese sentido. Pero no cabe en el contexto de lo que estamos leyendo. No cabe aquí. Cuando miramos la historia de Israel en el libro de Éxodo, creo que es el capítulo 12, el Señor los saca de Egipto y les dice, ¿qué les dice? Que coman pan sin levadura. ¿Qué simboliza eso? Dios les está diciendo, corten toda continuidad con Egipto, con el pecado de Egipto. Al hacer la celebración de la Pascua, y ustedes hacen el pan sin levadura, ustedes están cortando con toda continuidad. Cuando pasen los 7 días de la fiesta, 7 días sin levadura, entonces le pueden poner levadura, su levadura. Empieza algo de nuevo, se corta la continuidad que traían de Egipto. Ponen la nueva levadura y el Señor les dice a ellos que traigan de ese pan. Si se acuerda el estudio que hicimos del tabernáculo, ellos tenían el pan de la proposición. Ellos presentaban ofrendas al Señor. Y obviamente que no está hablando de pecado. ¿Cómo le va a pedir Dios a Israel que le presenten pecado? Si la levadura representa pecado, le está diciendo que recuerden la separación que hay y que sigan con la levadura nueva, que es el conocimiento de Dios, en la nación del Señor, escogidos por Él, su ley, todo lo que Dios les está dando allí. Entonces en esta parábola, el Señor Jesucristo les está enseñando que cuando la mujer esconde la levadura en la masa, así es el reino de los cielos. Es una influencia desde adentro, interna. No es algo que se tiene que hacer así como un display. No es una marca que se pone por allí. Y valga decirlo aquí ahorita, es algo que está adentro.
Es algo que está adentro, es una influencia interna que va a permear todo lo que está a su alrededor. Donde están los hijos de Dios, está la luz, está la influencia, está la palabra de Dios, está presente el reino de Dios. Jesucristo le dijo a ellos, el reino de los cielos ha llegado, porque Él está allí. Allí está el grano de mostaza, allí está la levadura, haciendo la diferencia en todo lo que viene allí. Se necesita poner un gran show para empezar algo. Se necesita un gran anuncio para empezar algo que tiene que ver con el reino. No, creo que hay 1500 o 1600 iglesias que se plantan en el mundo cada día. Cada día o cada semana, algo así, olvidé el número exacto, pero son muchas. ¿Y cómo empezó todo? Era Jesús y 12 discípulos. Para el tiempo cuando el Señor Jesucristo muere, en el libro de Hechos dice la palabra que habían 120 discípulos. ¿Cuánto es 120 discípulos? 120 personas comparados con los millones de personas que habitaban el mundo en ese entonces. Es como un grano de mostaza. Es como un poquito de levadura que va escondido allí, que no se nota, pero allí está. Y poco a poco está avanzando, está transformando todo lo que está a su alrededor. La iglesia no es transformada por el mundo. El mundo es transformado por la iglesia. Dios no tiene plan con nadie más que con la iglesia. Y Él declaró, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y estas parábolas muestran que así es. Está mostrando esa característica del reino. Ahora es algo pequeño, es algo insignificante. Pero la promesa que leímos en el libro de Miqueas, capítulo 4, se cumple cuando leemos en Apocalipsis, capítulo 19 y capítulo 20. Cuando el reino del Señor sigue creciendo, la levadura sigue haciendo su efecto, la semilla sigue aumentando. Y todo el mundo, toda la humanidad es afectada por el reino de Dios. Toda la humanidad es afectada por el reino de Dios. El Señor viene, establece su reinado milenial aquí en la tierra, gobierna desde Sión, Israel es restaurado como nación, la iglesia, los que hemos sido redimidos y transformados por el Señor, reinando junto con ellos, con nuestros cuerpos redimidos, y toda la tierra siendo juzgada por el Señor, viviendo en absoluta armonía y paz, parecido como lo que fue el Edén cuando el Señor restaura la tierra a esa condición en el reinado milenial. Entonces, el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Sí, no se nota, se puede perder si se cae por allí, pero está haciendo su efecto y va a crecer y va a ser tan grande que va a afectar todo alrededor. Es como la levadura que se esconde en la masa y va a seguir levando toda la masa hasta que toda la masa es esponjada, lo que forma la levadura, el proceso que hace allí. Así es el reino de los cielos. Usted es parte del reino de los cielos si usted está en Cristo. Usted es parte de ese grano de mostaza, usted es parte de esa levadura que el Señor está hablando aquí. Donde quiera que usted va, se nota que usted estuvo allí. Si donde quiera que usted va no se nota que usted estuvo allí, en usted no hay levadura. En usted no hay esta vida que el Señor está hablando aquí. Se nota. La presencia de los hijos de Dios se nota donde quiera que están. Se nota. Ayer cuando veníamos de Los Ángeles hubo un accidente. Nos tomó 8 horas y media llegar acá. Pero estaba todo completamente parado. Highway 5. Yo dije, mi oportunidad, aquí puedo estudiar. Y Verónica venía en el volante. No me gusta, a mí me gusta manejar siempre, pero esta vez le pedí a ella que manejara. Estaba leyendo. Y de repente me detuve y dije, wait a minute. Estoy en el Freeway 5, donde los carros andan mínimo 70 millas por hora. Normalmente andan hasta 80. ¿Puedo estar parado aquí? Hay otra gente que nunca los voy a ver. ¡Hey! Yo soy levadura, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí dentro del carro? Cerré el libro, me bajé, busqué un señor que hablaba español. Vámonos a hablar con él y a buscar cómo hablar del reino. Somos la levadura del mundo. Tenemos que pensar como el Señor está diciendo aquí. No podemos ir a un lugar y pensar, pues soy la minoría, soy lo más pequeño,
No. Nosotros estamos aquí para fermentar todo lo que está a nuestro alrededor. Fuimos con mi hija a la tienda a comprar unas cosas que ella necesitaba para el colegio. Y nos atendió un muchacho y yo estaba enojado. Porque los vendedores, usted sabe cómo son, pues es su trabajo. Yo estaba, ¿cómo me lo quito de encima? Yo no quiero que él esté aquí. Yo quería con mi hija buscar lo que íbamos a buscar. Y por estar pensando en mí, lo incómodo que yo estaba con él, no le hablé del evangelio. Después me moví a otra sección, necesitábamos unos audífonos, y como que reaccioné y dije, bueno, yo soy levadura, yo soy un hijo de Dios. Y el otro que me atendió iba a ser mucho más rápido la atención de él que la anterior. Y me dijo, ¿por qué no compras estos que son Skulk, que tienen la marca de una calavera? Le dije, yo no uso nada que tenga una calavera, porque yo predico al Señor Jesucristo y Él venció la muerte y Él vive para siempre. Yo predico la vida que el Señor nos ofrece, no el pecado que nos da no la muerte que nos da el pecado. Y se abrió la conversación para evangelizar a ese muchacho. Yo tengo que creer en lo que el Señor me está diciendo aquí. Y esto tiene que tener un efecto sobre mi vida si yo soy un hijo de Dios. Tiene que tener un efecto. Iglesia, ¿usted ha pensado el alcance que nosotros tenemos en la radio hoy en día? ¿Usted sabe cuántas personas escuchan ese mensaje? Es como que estamos poniendo esa levadura en muchos hogares que ahorita no podemos alcanzar físicamente desde aquí, pero en el aire está entrando esa señal. Hasta Lake Tahoe se oye ese mensaje, desde San Francisco y Sacramento. Cuando se ponen los mensajes en el website, cuando se hacen con la aplicación que desarrolló Javier, usted sabe que el número de personas que está escuchando los mensajes cada semana se aumentó, se multiplicó. No sé el número exacto, pero se multiplicó cuando pusimos esa aplicación. Los CDs, cuando usted los lleva, tal vez esa persona no quiere venir a la iglesia, pero usted va y le lleva el CD. Dice, mira, escucha este mensaje. Usted está llevando como una levadura, le está poniendo en su corazón algo que va a afectar el corazón de esa persona. Y Dios dice que así es el reino de los cielos. No menospreciemos jamás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No menospreciemos jamás lo que somos. Somos el pueblo de Dios. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Somos levadura, somos como un grano de mostaza. Es un problema cuando alguien sale de aquí y viajan a otros lugares y buscan iglesia. Es un problema encontrar buenas iglesias. Parece que la mayoría de las iglesias están ocupadas hablando basura, porque no hablan de la palabra. La mayoría, no todas. Es un problema. Entonces nos vemos como chiquitos. Esto está haciendo un efecto alrededor. Y lo voy a amarrar un poquito con este sábado. Lo que queremos hacer allí es aumentar el efecto que nosotros tenemos. Más que local, hacerlo mundial ahora. Y tenemos la oportunidad de conocer un poco más de cómo el Señor nos quiere seguir usando así como levadura. Siga predicando el evangelio. Siga dando testimonio de lo que Dios ha hecho en usted. Acuérdese de quién es usted. El propósito del Señor Jesucristo era animar a sus discípulos, dándoles estas dos parábolas. Y yo creo que en la condición en que estamos hoy, donde la homosexualidad, en todo el mundo lo quieren promover. Yo a veces veo programas con mis hijos y llega el punto donde empiezan programas de televisión. No tenemos canales, pero por otro medio los ponemos. Y llega un punto donde los hemos disfrutado por un buen tiempo y empieza a salir la inclinación hacia el homosexualismo. Yo les digo, ok, that's it. Hasta aquí llegamos. Porque ese es otro tipo de levadura que yo no puedo permitir que entre en mi casa. Pero el Señor está hablando que nosotros somos la levadura para el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la única esperanza que el mundo tiene. El mundo no tiene nada políticamente, no tiene nada económicamente, no tiene nada. La iglesia del Señor es la única que tiene la verdad. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? La levadura dejó
todo fermentado. La semilla dejó todo a su alrededor afectado, al punto que venían las aves. Encontraron protección, hicieron nido, crecieron sus polluelos allí y salieron otras familias de allí. Señor, gracias por estas dos parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura. Gracias por lo que nos permites conocer y cómo tú ministraste el corazón de tus discípulos, hablándoles del poder de tu reino, que no es como el mundo lo presenta, es el reino, es verdadero, allí está, ahí está la vida. Y nosotros somos parte del reino, los que hemos creído. Oramos que nos ayudes a pensar así, como enseñan estas parábolas, a considerar el poder que opera en nosotros, con que el mismo poder con que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Tu misma presencia en nosotros, tu Espíritu Santo, Señor. Que todo lo que tocamos es afectado. Todo lugar donde vamos es afectado. Si somos fieles, llevando tu palabra, si vivimos unas vidas con un buen testimonio, limpio delante de ti, donde quiera que estamos, se nota y queda un efecto que se sigue multiplicando y que va continuando, Señor, hasta la venida de tu reino terrenal aquí en la tierra. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y que nosotros seamos hallados efectivos, trayendo mucha luz, mucha bendición a nuestro alrededor, en medio de una sociedad que te rechaza, que está en la oscuridad, Señor. Pero tu reino continúa creciendo y nada lo puede detener. Tu iglesia sigue avanzando y las puertas del infierno no la pueden detener. Nada se puede oponer a lo que tú has comenzado aquí hace 2000 años, Señor. Lo creemos, Padre. Te bendecimos, oh Dios, y nos tomamos la posición de tener esperanza en estas palabras para seguir siendo efectivos, llevando el mensaje del Evangelio y enfocados en el reino de los cielos. Padre, oramos pidiendo por las personas que están escuchando este mensaje, que no están en el reino de los cielos, que no son hijos o hijas tuyos, Señor, y que tú les estás llamando a la salvación. Oramos por la fe para creer y oramos por una respuesta en arrepentimiento, confesión de pecados, declarándote a ti, Señor Jesucristo, como el Señor, como el Salvador de sus vidas. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.